¿Te gustaría hablar en público como Steve Jobs? De joven pensé que sería imposible llegar a hacerlo. La primera vez que tuve que hablar en público 10 minutos sobre un trabajo de clase de cuarto de carrera, pensé que me moría. Me temblaba la voz, me sudaban las manos, me quedaba en blanco todo el rato. Solo quería pirarme. Pero desde entonces ha llovido mucho. Entre reuniones, ponencias, clases y seminarios, habré hablado en público mínimo 4 veces a la semana, 48 semanas laborables al año, durante los últimos 17 años. Si echas las cuentas, esos son más de 3.000 presentaciones. Y si pudiera volver a hablar con ese Javi de la primera vez, estos son los 40 trucos infalibles que le daría. Empezamos con los mensajes previos, aquellos que tienen que ver con cómo aprender a presentar en público. Número 1, y esto es cierto de hablar en público y de casi cualquier otra cosa, estudia a los grandes. Los míos son Steve Jobs, Simon Sinek o incluso Fernando Miralles. Y aunque a lo mejor tú todavía tienes que encontrar a los tuyos, lo importante es que sigas buscando y que sigas incorporando a gente a la que admiras. Así que estudia a los grandes. Número 2, no podemos olvidarnos de la práctica, así que también te va a tocar aprender algo de teoría. Lee libros sobre hablar en público, sobre negociación, sobre storytelling. Y lo más importante, una vez que vayas cogiendo estos principios teóricos, vuelve a ver a esos expertos que veías en el primer punto para que puedas entender realmente lo que hay por debajo de lo que hacen. Así que lee libros y aprende teoría. Número 3. En aquellos tiempos en los que me costaba tantísimo hablar en público, hubo un momento en el que directamente no me apetecía. Cuando empecé a trabajar durante algo de tiempo todavía fue a peor. Ahora ya no era un profesor el que me veía meter la pata. Ahora se trataba de un cliente o de mi propio jefe. Pero al cabo del tiempo me di cuenta de que esto es lo peor que podía hacer. Si lo que quería era aprender a hablar en público, tenía que intentar meterme en todos los jardines y en todos los berenjenales que pudiera. Ahora sí, no lo hagas a lo loco. Lo que te recomiendo es que te vayas metiendo en marroncitos de tamaño progresivo. Primero unos más fáciles y cuando vayas cogiendo práctica te vas metiendo en otros más largos, más complicados, más difíciles, hasta que tú mismo notes que vas dominando. Así que no tengas miedo de meterte en marrones. Número 4. Aunque este vendrá un poquito más explicado más adelante, intenta verte hablar en público. Esto puedes hacerlo delante de un espejo, pero también grabarte con una cámara o grabarte con un teléfono móvil y luego ver esos resultados para ver si las cosas concretas que has estado aprendiendo y practicando te salen cuando hablas en público. Así que usa el espejo o grábate. Seguimos con las lecciones sobre cómo preparar tu presentación o tu clase o tu reunión. Número 5. Antes de ponerte a preparar una presentación, lo primero que tienes que pensar es cuál es el objetivo que pretendes conseguir, en qué formato va a estar la presentación, si la vas a hacer presencialmente, si la vas a hacer en remoto, si la vas a hacer en directo o si la vas a dejar grabada para que la gente la pueda consumir luego durante el tiempo, o incluso cosas como cuánto tiempo va a durar. Así que antes de ponerte a preparar, pregúntate para qué es esa presentación. Número 6. No es lo mismo dar una presentación a personas que ya conoces que a personas que no conoces de nada. Y es que todo lo que puedas saber de tu audiencia de antemano te va a ayudar a preparar esa presentación muchísimo mejor, pero no solo a nivel de lo que tienes que contar, sino a nivel de la ropa que tienes que llevar, del lenguaje que tienes que utilizar, de las problemáticas que tienes que resolver, del tipo de referencias culturales que puedes usar. Así que estudia previamente a tu audiencia. Número 7. Tanto si utilizas PowerPoint como si utilizas Keynote, como si utilizas Canva, es súper importante que dediques tiempo a dominar esa herramienta. Desde cosas que se hacen a la hora de diseñar o de crear, como usar animaciones, transiciones y demás, hasta cosas de emergencia que puedes tener que hacer incluso mientras estás dando tu propia presentación, como avanzar a una slide que viene dentro de un ratito porque te estás quedando sin tiempo, o cambiar algo que viene en una slide dentro de un poquito de tiempo porque te has dado cuenta de que ese mensaje no va a funcionar. Todo esto, lógicamente, sin que el público se dé cuenta y sin que lo vea. Queremos que para ellos la experiencia siga siendo exactamente la misma. Así que domina tu herramienta. Número 8. Una de las cosas más importantes a las que te puedes enfrentar es la presentación en blanco. Pues bien, en una de las empresas en las que trabajé tenían una técnica que me pareció súper útil. Cuando empezaban a preparar una presentación, lo primero que hacían era rellenar todos los títulos de todas las diapositivas y contar básicamente la historia que querían contar, pero completamente. Entonces, solo entonces decidían qué elementos querían poner en cada una de ellas para complementar el mensaje del título o referenciarlo con algún otro elemento que la audiencia tenía que conocer. Así que empieza tu historia por tus títulos. Número 9. ¿Irás tú siempre con tu presentación o a veces la presentación se entregará sin que tú estés delante? Esta pregunta te la tienes que hacer siempre, porque si puede haber un caso en el que alguien tenga que leer tu presentación sin que tú estés delante explicándola, pues entonces esa presentación va a tener que contener toda la información que tú querrías darle a tu audiencia. Sin embargo, cuando es un material audiovisual que tú vas a utilizar de apoyo, si eres tú el que tiene que contar el mensaje, no puedes tener de fondo una diapositiva llena de bullets y llena de texto, porque esto va a hacer que la gente esté más concentrada leyendo el texto que escuchándote a ti. Así que siempre que seas tú el que va a contar
el mensaje, que el fondo nunca distraiga de eso con mucho texto o muchos datos o demasiadas gráficas o demasiada información. Número 10. No hay nada peor que una presentación donde todo es texto negro sobre presentación blanca. Bueno, igual que te toque dar la presentación justo después de comer. Lo que nunca vas a conseguir es su interés si todas las diapositivas tienen el mismo tipo de información, si todas tienen texto, si todas tienen gráficas, si todas tienen resultados numéricos o tablas. El cerebro humano se aburre rapidísimo de las cosas que son repetitivas, así que hay que intentar darle cosas variadas para mantenerlo entretenido. Y cualquier herramienta que utilices para hacer presentaciones te va a permitir incluir imágenes, incluir memes, incluir vídeos, incluir música, gráficas, datos. Cuanta más variada sea la presentación, más tiempo podrás mantener el interés de tu público. Y lógicamente no puedes utilizarlos cuando te venga en gana. Así que utiliza elementos variados y aprende cuándo se tiene que utilizar cada uno. Número 11. Me da igual que tu audiencia sea una persona o sean 1000 personas. Y me da igual que tu presentación dure 2 minutos o que dure 1 hora. La presentación tiene que ser correcta, tiene que estar bien hecha, tiene que tener calidad. Y si no sabes lo que es la calidad, en este vídeo, que es de los primeros que sacamos en el canal, te lo explico perfectamente. Es que no hay nada que dé más vergüenza que tener un fallo de ortografía en una diapositiva y que por lo que sea te tengas que quedar un buen rato parado en esa diapositiva. Todo el público va a estar sintiéndose mal por ti, no va a estar escuchando lo que estás diciendo y si resulta que será un mensaje importante, no lo van a creer o no lo van a comprar. Así que recuerda, la calidad va primero. Número 12. La única persona en la historia que ha utilizado bien las transiciones raritas para contar historias es George Lucas en la serie de la Guerra de las Galaxias. Y aún así mucha gente sigue pensando que eran demasiado. Si quieres mi opinión, las transiciones entre diapositivas y las animaciones de elementos dentro de cada diapositiva solo deben utilizarse para guiar el discurso que tú vas contando y la mirada del espectador por esa diapositiva. Pero es súper importante que no interfieran y que no saquen al espectador del flujo que está siguiendo. Cuando hablemos de transiciones y animaciones, lo importante es que sean útiles, que sean coherentes durante la presentación y sobre todo que no sean intrusivas y se metan en medio de tu mensaje. Utiliza las transiciones y las animaciones con cabeza. Número 13. Y aun teniendo una presentación perfectamente montada, habrá veces en las que el público participe un montón, o en las que no participe nada, o en las que tengamos un pequeño problema técnico. Todos estos tipos de cosas pueden hacer que vayas mucho más rápido o mucho más despacio de lo que tú tenías pensado ir en la presentación. Así que mi recomendación después de un montón de años haciendo presentaciones es que incluyas secciones o partes de la presentación donde tú sabes que en caso de necesidad puedes acelerar o puedes frenar. Por ejemplo, una diapositiva donde habitualmente cuentas una anécdota bastante interesante o bastante divertida, pero que en un momento dado pues puedes pasar por el mensaje principal y saltarte esa anécdota. Esto te permite acelerar. Así que recuerda, incluye secciones en la presentación que te permitan acelerar o frenar. Número 14. En la misma línea con lo anterior, hay otro tipo de truco que tienes que incluir dentro de tu propia presentación para facilitarte las cosas. Y es que si todavía no eres un experto o tienes una labia tremenda o tienes muchísima confianza cuando sales a hablar en público, lo más normal es que a veces pues, pierdas un poquito el hilo o te toque contar alguna cosa con la que no habías contado y lo último que quieres es tener una estructura de presentación totalmente rígida que no te permite un pequeño paroncito para pensar o para improvisar o para cambiar alguno de los elementos de la presentación. Un ejemplo que me encanta de esto es 2 o 3 veces durante una presentación incluir un pequeño vídeo que a lo mejor dure un minutito y si no tengo muy claras las cosas o veo que algo no está saliendo como yo querría, durante ese minuto mientras la gente mira a la pantalla y al vídeo yo puedo revisar mis notas y tener un momentito para pensar cómo voy a modificar la estructura de la presentación a partir de ahí. Así que incluye espacios que te permitan improvisar o pensar lo que vas a hacer a continuación. Número 15. Si recuerdas en uno de los primeros vídeos de este canal, hablábamos sobre la ley de Pareto, que significa que el 20% del trabajo que hacemos normalmente conlleva el 80% de los resultados que obtenemos. Pues bien, lo mismo pasa un poco cuando estamos haciendo una presentación. Cuando tú tienes algunas dudas o alguna incertidumbre sobre cómo va a ser la situación en la que te vas a ver o cuál es el tema que tienes que contar o te pone un poquito nervioso todavía, te diría que intentes ensayar al máximo el principio de la presentación, el final de la presentación, y si haces un principio potente y sientes que la gente está conectando contigo, va a ser mucho más fácil luego seguir rodando durante el resto de la presentación y sentirte cómodo. Y por otra parte, el final de la presentación es donde tú repites y resumes los mensajes que tú querías dar. Como es lo último que cuentas, pues es lo que el público se va a llevar a casa. Así que dedica el máximo tiempo posible a preparar muy bien ese principio y ese final de presentación. Número 16. La última lección sobre cómo preparar la presentación que vas a dar en otro momento es que la ensayes. El ensayo es para mí la principal estrategia para no tener nervios el día que tenemos que dar una presentación. Todo lo que hayas ensayado y hayas practicado y hayas combinado con todos los elementos anteriores te va a ayudar a estar mucho menos nervioso. Así que ensaya. Y llegó el gran día, es el día de tu presentación. Así que empezamos viendo las lecciones para antes del momento de presentar. Número 17. Personalmente no hay nada que más me afecte y que más me rompa los nervios a la hora de tener que hablar en público que llegar tarde. Y no solo de llegar después o antes de la hora a la que
que tú tienes que hablar. Obviamente, si llegas después, ya empiezas fatal. Pero es que puede ser incluso que llegues demasiado justo y durante toda esta última media hora, en vez de estar mentalizándote de lo que vas a contar y entrando un poquito en el estado en el que tienes que estar, podría pasar que solo estés preocupado de dónde te va a dejar el taxi, el tren no llega a tiempo, el avión no ha aterrizado, hay mucho atasco. Todo esto te va a influir negativamente y va a hacer que no estés en el estado adecuado. Se te van a notar los nervios, vas a estar acelerado, tu respiración no va a ser la correcta, y eso lo hemos explicado ya en otros vídeos, como por ejemplo este sobre los trucos de viaje, porque es así de importante. Así que llega con tiempo. Número 18. Tenemos que atender también a nuestra fisiología y escuchar a nuestro cuerpo. Cosas tan tontas como si voy a querer comer o no antes de una presentación, si voy a querer algo que me estimule, como una Coca-Cola o un café, si tengo oportunidad de ir al baño antes de la presentación. Es muy importante que aprendas a conocer tu cuerpo y en qué estado óptimo debe estar antes de presentar, para que nos esforcemos todo lo que podamos en conseguir ese estado justo antes de que nos toque. Así que escucha y cuida a tu cuerpo. Número 19. Cuando llegues a la sala, tómate un momentito para entenderla. ¿Dónde está la pantalla donde la gente va a tener que ver el material que has preparado? ¿De qué zona vas a disponer tú para poder hablar y para poder moverte y para poder acercarte o no a tu público? ¿Hay algún problema demasiado obvio, como unas ventanas por las que entra demasiada luz o no hay luz suficiente? ¿Cómo están dispuestas las mesas? ¿Están puestas todas una delante de otra como si fuera una clase? ¿Están puestas en una U delante de ti? Y no solo eso, si detectas cualquier problema, intenta comunicárselo a alguien que conozca la sala mejor que tú y que pueda ayudarte a solventarlo antes de que se presente ese problema. Eso es de pro. Así que analiza la sala. Número 20. Una vez que has comprendido la sala que tienes a tu alrededor, vamos a repasar todas las piezas móviles que van a hacer que tú tengas una buena sesión. Haz un repaso previo de todas tus slides viendo las transiciones y las animaciones que habías preparado antes. Prueba cualquier tecnología que vayas a tener que utilizar y verás como a medida que hagas cada vez más presentaciones, en tu mochila vas a empezar a incorporar ciertos tipos de cosas que te van a ayudar a salir de problemas de estos cuando se presenten. Como por ejemplo un pequeño altavoz Bluetooth en caso de que el audio no funcione, un cable de HDMI, que es el puerto más frecuente que tenemos en las pantallas y en los ordenadores, o algo tan tonto como un pasadiapositivas que te permita moverte por la sala de forma más dinámica y no estar encerrado, pegado detrás de tu ordenador y no poderte mover de ahí porque tienes que ir pasando las diapositivas de una en una. Así que haz un repaso final. Número 21. Aunque hemos ido tocando este tema durante muchos de los puntos anteriores, se merece su propia lección. Y este tema son los nervios, que probablemente es el que más miedo os da a muchos de vosotros. El tema de los nervios durante una presentación daría para hacer varios vídeos seguidos. Y si quieres que nos metamos en más detalle, os leo en comentarios. Pero por ahora lo primero que quiero decirte es que conozcas cuáles son tus nervios, de qué manera se manifiestan y qué tipo de pequeños rituales e iniciativas podemos hacer antes de una presentación para controlar esos nervios. Mi ídolo personal, Rafa Nadal, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, es conocido en todo el mundo por la cantidad de tics y tocs que tiene dentro de la pista. Pero siempre que en una entrevista se le ha preguntado por ello, la razón que cuenta me parece espectacular. Todas esas pequeñas cosas que hace en la pista antes de cada saque le sirven para poner la mente dentro de la pista y para olvidarse de todo lo que está pasando fuera. Así que aprende eso de Rafa Nadal. Conoce tus nervios y tus rutinas para gestionarlos. Número 22. La gran mayoría de las veces, antes de una reunión o de una presentación o de una formación, los asistentes van a ir llegando a la sala antes de que empiecen. Pues bien, lejos de que esto pueda suponerte una molestia o una distracción, para mí es una oportunidad estupenda. Si me pongo a charlar con ellos un poquito, a conocerles, a hablar un poco del tiempo, de lo que han hecho esa mañana, cuando empiece la sesión, varias de las personas que hay allí sentadas van a ser mis aliados y amigos. Van a estar más predispuestos a asentir con la cabeza, a reírse de los chistes que haga o a estar de acuerdo con los argumentos que he incluido en mi presentación. Así que no dejes pasar esa oportunidad de oro. Entabla confianza con los asistentes. Número 23. Para terminar con las lecciones o consejos para antes de presentar, vamos con un tema de mentalidad y que también es probablemente uno de los elementos más gordos de todo este vídeo. La sesión y la sala son tuyas. Tú eres el que va a estar de pie mientras ellos están sentados, tú eres el que tiene el pasadiapositivas, tú eres el que lleva el control del tiempo de la sesión y en definitiva tú eres el dueño del tiempo de todo el mundo durante ese ratito. Truth is, I am Iron Man. Así que deja de pensar en ti mismo como que te han enmarronado para tener que dar esta presentación y empieza a pensar en ti mismo en términos de maestro de ceremonias, ¿vale? Como si fueras un presentador de la tele o de un evento deportivo. Este es el poder que tiene ser el presentador de una sesión. Así que domina la sesión y la sala desde el principio. Número 24. Las primeras veces que te toca presentar, quieres tener tus notas lo más cerca posible. Tan cerca que te gustaría tenerlas aquí y estarlas mirando en todo momento. Claro, aquí ¿quién se va a poner nervioso? Pero me juego
juego un brazo a que cualquier buen presentador que tú hayas visto que te haya impactado no llevaba ningún tipo de papel en la mano. Entonces, lo que te propongo, por ejemplo, es que a medida que vayas haciendo presentaciones, esas notas estén cada vez más lejos. A nadie le gusta un ponente que no está conectando con los ojos, que está mirando a las notas todo el rato mientras te cuentan las cosas. Y luego, un truco que yo estuve utilizando durante bastantes años es que tenía una hoja de papel chuleta y lo que hacía es que la doblaba y me la metía en el bolsillo de atrás del pantalón. Entonces eso a mí me daba una tranquilidad completa de que si en un momento dado me quedaba sin cosas que decir, yo podía sacar ese papel y enseguida recurrir a mis notas y solucionar el problema. ¿Y queréis que os diga qué es lo que pasó? Nunca tuve que utilizarla. Entonces, ten tus notas cerca, pero cada vez menos cerca. Y ahora sí, es el momento de la verdad. Toca empezar a hablar. Así que aquí tienes las lecciones para durante la presentación. Número 25. La mejor amiga del presentador es el agua. Y no me cansaré de decirlo, el agua sirve para un montón de cosas. No solo mantiene tu aparato fonador en el mejor estado posible, lubricado y fresco y funcional. Puedo forzar una pequeña pausa gracias a mi botella de agua, por no hablar de que si te da carraspera o te da la tos, como no tengas agua cerca, estás perdido y lo vas a pasar fatal ya todo el rato que te quede por hablar. Así que ten agua a mano. Número 26. Una de las cosas que mejor me funciona normalmente para entrar en el flujo y en la dinámica de una presentación y estar presente y con la mente donde la tengo que tener, y además para quitarme los nervios, es empezar una sesión siempre o con una pregunta o con un pequeño diálogo. Parece una tontería, pero es que nos ponemos un montón de presión encima cuando nos creemos que somos los únicos responsables de que esa sesión salga bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que si haces una pregunta y metes a la gente, ya no es un monólogo, ya no tienes tú toda la presión, ya acabas de entablar un diálogo con tu público y ahora es muchísimo más fácil mentalmente que tengas menos responsabilidad, que te sientas más tranquilo y más distendido y que disfrutes de la sesión que vas a dar. Así que empieza con una pregunta o con un diálogo. Número 27. Hace poco estaba dando una sesión de formación con un consejo directivo y tenían el típico micrófono de mano que no deja de hacer ruido, que según por donde pases delante del altavoz acopla, si te ponías en otro sitio de repente dejaba de sonar, la gente no paraba de quejarse de que el sonido no era bueno. Todo esto yo lo estaba viendo porque al ponente de antes de mí le estaba pasando. Pero como estaba atento, pude un poco calibrar el tamaño de la sala y para cuando a mí me tocó hablar, directamente cogí el micrófono, lo apagué, lo dejé en una mesa y pregunté a la gente que estaba en el fondo: oye, perdón, ¿se me oye? Y la gente del fondo me contestó que sí. Les dije, pues si no os importa, voy a seguir sin micrófono. Pude ver en todo el público la cara de alivio y de decir, oh, menos mal. Les estás haciendo un favor y sobre todo les estás haciendo partícipe de lo que está ocurriendo allí. Porque si tú crees que te sientes mal cuando estás intentando superar algún tipo de problema técnico en directo, el público se está sintiendo todavía peor de verte a ti luchar con eso, así que evítale a todo el mundo esa situación desagradable y si pasa cualquier cosa, trátala con naturalidad. Número 28. En esa misma línea también podría pasar que durante una presentación de repente empieces a temblar un poquito. Lo tenías controlado, pero te vienes abajo. En ese momento una de las cosas que sí puedes hacer es reconocerlo. O sea, una frase tan tonta como decir, uy, disculpadme, es que estoy un poco nervioso porque no me había encontrado nunca en una situación así tan llena de gente importante. Lo dices con un poquito de humor, pero con humildad y también reconociendo un poco la situación que todo el mundo está viendo, y te vas a dar cuenta de una cosa, y es que universalmente la gente va a ser amable contigo y va a decir, no te preocupes, o se va a reír un poquito, te va a intentar ayudar a que te sientas un poco mejor. Y ese calor y esa compañía por parte del público te van a ayudar un montón. Así que volviendo al punto anterior, no les ocultes los problemas que hay durante la presentación. Si te pones nervioso, reconócelo y tira para adelante. Número 29. Pero ¿y si no te pones nervioso? Cuando no te pones nervioso empieza lo mejor de todo. Cuando empiezas a hablar en público y estás en ese punto de disfrutar, de no estar nervioso, de saber que te lo sabes y que estás encajando bien con el público y empatizando bien con ellos, es uno de los sentimientos más divertidos que hay en todo el trabajo. No te contentes con que la presentación salga bien. Intenta probar alguna cosita nueva, intenta arriesgar un poquito con algo. Como en ese momento estás pasando un buen rato y probablemente el público lo está notando en ti y lo está compartiendo contigo, cualquier cosa que te salgas del guión para contar pues va a ser congruente con lo que tú estás haciendo en ese momento y la probabilidad de que el público la encaje va a ser muchísimo mayor. Así que de forma contraria a cuando estamos entrando en la espiral de los nervios, en este caso empezaríamos a entrar en una espiral beneficiosa o en un ciclo virtuoso donde hago cosas chulas, me salen bien, me vengo arriba, hago más cosas chulas, me vengo más arriba, y eso va a crear en ti una confianza que incluso te va a servir en futuras sesiones. Intenta probar alguna cosita nueva. Número 30. Como dice el refrán, tenemos 2 oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Una de las cosas mágicas que tiene hablar en público, igual que hacer una obra de teatro, por ejemplo, es que tú puedes escuchar en tiempo real la reacción del público y adaptar la forma en la que tú estás hablando a esa reacción. Habrá veces que estés hablando muy rápido y veas caras de extrañeza en el público y quieras ir un poquito más despacio para que te entiendan un poco mejor. Habrá veces que te lances con un poquito de humor, pero veas que no funciona en el público. Pero ¿sabes qué? Todo eso no lo vas a poder mejorar si solo estás pendiente de lo que tú estás diciendo y de lo que
aparece en el PowerPoint. Así que observa y escucha a tu audiencia. Número 31. Aunque a nadie le gusta alguien que es excesivamente personajesco, eso no significa que nuestra voz tenga que ser todo el rato monótona y aburrida y estar al mismo nivel y no tener nunca pausas. Y me da igual que seas más extrovertido o más introvertido, tu voz tiene un montón de características que la hacen única. Y seguro que puedas modular el volumen, modular el tono, modular la inflexión, jugar con las pausas y hacer un montón de cosas que va a conseguir que el público se interese por tu mensaje. Seguro que has oído eso de que más del 90% de la comunicación no está en las palabras que se dicen, sino en cómo se dicen esas palabras y en el lenguaje no verbal que nos acompaña con el cuerpo. Pues bien, como dijimos desde el primer punto, observa a la gente que lo hace muy bien, intenta aprender cosas de ellos y poco a poco vete aplicándolas para ver qué efectos consigues. Así que modula tu voz y utilízala de forma interesante. Número 32. Esto nos lleva a uno de los elementos más importantes que hay dentro de toda esta disciplina de mantener el discurso interesante, y es el sentido del humor. Y obviamente esto no aplica en una reunión donde tú tienes que presentar unos resultados económicos pésimos del año anterior. No aplica, tengamos cabeza. Pero es que, en casi cualquier otro caso, un pequeño chiste, una pequeña reacción rápida a algo que acaba de ocurrir, una pequeña contestación que alguien no se espera después de que te hagan una pregunta que es un poquito rara, o de que tú hagas alguna cosa que no te esperabas y te surja soltar un pequeño chiste, es que ayuda muchísimo a la situación que tienes en esa sala. Así que si tienes oportunidad y siempre de forma natural, ve incorporando el humor en tu discurso. Número 33. Aunque durante toda la vida ha estado como muy de moda de que hasta el final de una charla no se abre el espacio para preguntas, a mí me parece que esta no es la manera más óptima de dejar que el público interactúe contigo. Y esto es así por varios motivos. El primero de ellos es que cuando dejas un montón de preguntas para el final, resulta que luego no hay preguntas. Así que, no lo has hecho bien el control del tiempo, la has liado. Pero es que también te puede pasar lo contrario, que llegues al final con 5 minutos extra para contestar preguntas y la gente tenga un montón de dudas y les hagas a todos quedarse de más o, lo que es peor, irse a su casa sin las dudas resueltas. Di desde el principio que la gente las puede hacer cuando quiera. Así que vamos con el trabalenguas, no esperes a las preguntas para preguntar por las preguntas. Que la gente las haga cuando quiera. Número 34. Una de las mejores costumbres que puedes coger cuando vayas a hablar en público es hacer una buena gestión del tiempo. Obviamente, antes de que te pongas a preparar tu material, tú deberías tener una idea bastante buena de cuánto tiempo va a durar tu sesión. Pero es que luego pueden pasar cosas imprevistas. Entonces acostúmbrate siempre desde el principio a preguntar, oye, perdón, al final 15 minutos, ¿no? Y esa es otra de las cosas que el público más te va a agradecer, que seas respetuoso con su tiempo. Entonces no pasa nada por mirar un reloj de muñeca mientras estás hablando. No es grave, no se acaba el mundo. Pero tienes también otras opciones. Si estás presentando desde un ordenador, seguramente tienes ahí un pequeño reloj donde puedes ir mirando a menudo la hora. Muchas salas de conferencias o muchas aulas de clase además tendrán un reloj en el fondo de la clase donde tú puedes ir mirando constantemente la hora. Esto ya es ideal. Controla tu tiempo. Y número 35. A medida que vayas siendo capaz de ordenar e integrar todos estos elementos, cada vez más estar más cerca de lo que se llama fluir o estado de flujo, que es aquel estado donde tu mente, tus palabras y tus acciones están perfectamente alineadas y donde la tarea que tú estás haciendo no es ni tan difícil que te frustre ni tan fácil que te aburra. Ese estado de flujo, que se describe muy bien en el libro Fluir de Mihaly Csikszentmihalyi, perdóname si lo he dicho mal, pues bien, ese estado de flujo es lo más parecido que se conoce a la felicidad. Y en la medida en la que tú seas capaz de encontrar ese estado de flujo de forma constante o recurrente cuando hablas en público, esta es una tarea que cada vez te va a hacer más feliz y cada vez se va a volver más adictiva para ti, como le pasa a un montón de ponentes y de profesores y de actores que encuentran una felicidad muy grande encima de un escenario. Yo soy uno de ellos. Así que recuerda, fluir es igual a disfrutar. Y por fin puedes respirar. Pero aún no has terminado. Todavía faltan las lecciones sobre lo que hay que hacer después de terminar tu presentación. Número 36. Por fin has terminado tu ponencia, habrás salido mejor o peor, habrás conseguido que te aplaudan o no. Tú al final sabes más o menos si has cumplido o no el objetivo. Pero es que esto no solo iba de cumplir un objetivo, sino que va de desarrollar una habilidad, que es la de hablar en público. ¿Y qué tenemos que hacer para desarrollar cualquier habilidad que se precie? Pues recoger críticas y feedback y analizarlo para ver cómo seguir mejorando. Entonces, si ha estado un jefe o un cliente tuyo en esa reunión o en esa formación contigo, pregúntale luego cuando termine, oye, ¿te tomas un café? ¿Qué tipo de cosas crees que podría hacer para mejorar? Pues esta pregunta vale oro, y si esa persona quiere que mejores, que lo normal es que sí, pues intentará darte un feedback constructivo para que tú puedas aplicarlo en tus próximas veces. Recuerda, recoge y analiza el feedback. Número 37. Si por lo que sea no has podido conseguir feedback, una cosa que sí que puedes hacer casi siempre es ponerte un móvil delante y grabar, tanto cuando estás haciendo ensayos en tu casa o en tu empresa antes de la propia presentación como el propio día de la presentación. Grábate. Como decía un jefe mío, el progreso nunca se ve cuando miras hacia adelante, se ve siempre mirando hacia detrás. Así que
esas grabaciones pueden ser una forma muy buena de ver todo lo que has aprendido y lo bien que hablas ahora en público. Grábate. Número 38. Si resulta que ha ido súper bien y estás ahí todavía con el cliente y tienes esa ocasión de comer con él o de tomarte ese café con él, pues es un momento buenísimo para vender. O sea, tienes que entender que, por ejemplo, cuando vas a dar una formación a un cliente o cuando vas a una reunión de parte de un cliente, ese cliente está poniendo en tus manos a la gente de su empresa. O sea, que de alguna manera se la está jugando contigo. Así que después de una buena reunión o después de una buena formación se puede producir ese efecto tan curioso de que el cliente esté encantado no solo por lo bien que ha salido la reunión o porque se ha conseguido el objetivo que se quería conseguir, sino que por fin se ha quitado toda esa tensión de haber puesto a sus empleados en tus manos y que las cosas hayan salido bien. Ese éxito, ese mérito se lo apunta a él. Así que si tienes algo que vender y ha ido bien, ese es el momento para vender. Número 39. Ahora sí, vamos con las dos últimas y las dos más importantes. Pero antes de eso te tengo que pedir que si has llegado hasta aquí y te ha gustado el contenido, te ha aportado algo de valor, le des un like rápido y te suscribas al canal si todavía no lo estabas para que te llegue más contenido como este. Fin de la cuña publicitaria. Si recuerdas, el punto 1 era encontrar y estudiar a tus ídolos. Pues bien, una cosa que no hemos visto hasta ahora es que seguro que si comparas a todos esos ídolos hay un montón de cosas entre ellos que no se parecen en nada. Y eso es porque cada uno de ellos, a medida que se ha ido haciendo bueno y a medida que se ha ido haciendo un fuera de serie, ha ido desarrollando su propio estilo. Pues bien, si tú eres capaz de repetir este ciclo y poner en práctica todas estas pequeñas cositas, o solo algunas, va a llegar un momento en el que inevitablemente empieces a encontrar tu propio estilo. Así que no pienses que porque Steve Jobs no hiciera no sé qué gesto cuando decía las cosas, significa que eso está mal. Y si poco a poco empiezas a encontrar cosas que son parte de ti, que no habías visto en ningún otro sitio, enhorabuena. Significa que estás encontrando tu estilo y que probablemente no andas muy lejos de ser un gran orador en público tú mismo. Así que encuentra tu estilo. El número 40 y ya para terminar. Si otro punto puedo sacar en común de todos los grandes ponentes de la historia, los que a mí me han encantado, los que te encantarán a ti y los que todavía no he descubierto, es que aunque muchos de ellos han sido conscientes en algún momento de que eran muy buenos oradores, ninguno de ellos en ningún momento ha dicho ya sé todo lo que hay que saber, ya no necesito aprender nada más. Todos ellos se han enfrentado a este problema con una ingenuidad y con una humildad que les ha permitido seguir aprendiendo durante toda su vida. Y lógicamente yo no hablo como Steve Jobs, ya me gustaría, pero lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que hablo muchísimo mejor que aquel chaval de cuarto de carrera que tuvo que dar su primera presentación de 10 minutos delante de sus compañeros de clase. Y que seguir aprendiendo y seguir buscando nuevas oportunidades de desarrollo en este tema me hace súper feliz. Así que sigue aprendiendo. Y como siempre, hacer trabajo de calidad y a ser felices.